Judicatura en la Ciudad de Buenos Aires, y ya tenemos a Martín Ollanarte, que es el profesor de Derecho Constitucional de la queridísima Universidad de El Salvador. Ollanarte, Carlos Kikuchi, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Bien, gracias por su tiempo. Bueno, cuénteme, ahora la Corte aclaró que esto no invalida el comienzo del juicio de Cristina Fernández el próximo martes, pero hasta el comunicado del día de hoy todo esto estaba en duda. Cuénteme qué ha pasado acá, o qué interpreta usted. Sí, así es. Lo que ha pasado es lo siguiente. En el curso de este expediente se interpuso un recurso extraordinario, que es la vía para acceder a la Corte Suprema en una instancia final, digamos, en los procesos judiciales. Excepcionalmente la Corte interviene en etapas intermedias, y eso lo hace con alguna frecuencia, cuando los efectos de una sentencia pueden llegar a ser irreparables, causar un daño muy grave a los derechos de alguna persona o alguna situación fáctica. En este juicio, obviamente, la sentencia definitiva aún no llegó, todavía no empezó el juicio, y la defensa de Cristina Fernández Kirchner y otros imputados han intentado llegar a la Corte. Para llegar a la Corte uno interpone un recurso ante el tribunal que dicta la sentencia que uno quiere impugnar, en este caso la Cámara de Casación, y si ese tribunal, el más alto, digamos, del curso del expediente, deniega el recurso extraordinario, lo considera que formalmente no cumple con los requisitos esenciales para el recurso, se interpone lo que se llama una queja, que es decirle a la Corte que la Cámara de Apelaciones no concedió un recurso que debió haber concedido. Ahora, la particularidad de este recurso, que se llama queja, es que no suspende el curso de los juicios que siguen en trámite. Es decir, si uno interpone el recurso extraordinario contra una sentencia en la mitad de un juicio y llega a la Corte, o quiere llegar a la Corte, y la Cámara rechaza formalmente por problemas de admisibilidad ese recurso, uno va a la Corte y le dice: mire, me denegaron mal el recurso, intervenga, aun cuando la Cámara no habilitó esta instancia. Y la Corte ahí puede hacer lugar, intervenir o no. Ahora, lo que dice el Código Procesal es que las quejas no suspenden el curso de los juicios. Cuando la Corte dictó, en realidad libró un oficio pidiendo los autos principales, técnicamente no suspendió el juicio que se estaba por iniciar en pocos días. Pero en la práctica de tribunales, digamos, quienes estamos habituados a interponer recursos extraordinarios, sabemos que prácticamente que la Corte pide al expediente principal significa una virtual paralización de hecho de la causa, porque el tribunal no tiene el expediente materialmente para poder avanzar. Si bien la queja no suspende, como dice el Código, fácticamente eso sí ocurre. Entonces, cuando salió este oficio de la Corte, con buenas razones, la comunidad jurídica y la sociedad en general vio que se venía una suspensión del proceso. Creo que ante la reacción, o posiblemente por algún otro motivo, la Corte entonces ahora aclara que ella no decidió suspender formalmente el expediente, la audiencia o el inicio del juicio. Ahora, Ollanarte, ¿por qué la Corte debe aclarar esto? O sea, existía una posibilidad concreta de que se suspendiera, ¿no? Exactamente, y lo explico brevemente, y esto tiene que ver más con la práctica que con lo que dice el Código o las formalidades, que es lo que la Corte ahora pone en primer plano. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando uno interpone una queja, la mayoría de las quejas, la inmensa mayoría, son rechazadas in limine por la Corte. Y algunas muy pocas avanzan, y muy poquísimas, llamémosle así, un 99.9, avanzan a pesar de que avance el expediente. Salvo cuando la Corte pide el principal. Cuando la Corte pide el principal, para los que están habituados a litigar, es un indicio muy claro de que la Corte va a hacer lugar a la queja. Es decir, en la práctica fue un indicio muy notorio de que esta queja tenía color de viabilidad. Claro. Y ahí sí, la causa se suspendería, que esto todavía puede ocurrir, y incluso podría ordenarse, por ejemplo, hacer nuevas medidas de prueba o lo que y además en la justicia los gestos son todo, ¿no? Por supuesto, el momento en que sale, el hecho de que se pida el principal con carácter de urgente, a una semana de iniciarse el juicio. Exactamente, si bien formalmente tiene razón la Corte hoy cuando saca su comunicado y dice yo no suspendí nada, en la práctica de tribunales, de hecho, esto implica una paralización. Imagínese además usted que los jueces
jueces de cámara o de primera instancia, cuando la Corte les pide el principal, saben que algo va a ocurrir. Porque cuando la Corte no pide el principal, que es la gran mayoría de los casos, rechaza la queja sin necesidad de remitirse a otras constancias. Sí, además hay que aclarar que Casación le había recomendado a la Corte que no hacía falta que intervenga. Exactamente, es por eso que hay que ir en queja, por eso es que Cristina fue en queja. Por la Cámara de Casación vio que acá no había materia para el recurso extraordinario. De modo que la Corte pida el principal para cualquier observador avesado de cómo funciona la Corte es un indicio más que notorio de que algo puede ocurrir. ¿Es necesario que vaya a ocurrir o es indefectible que vaya la Corte a fallar a favor de Cristina Fernández? No, no lo es. Puede la Corte pedir el principal para luego desestimar todo. Es raro, digamos, eso no ocurre. Normalmente lo que pasa es que la Corte desestima la queja que viene ya con un montón de copias sobre, digamos, qué partes del expediente le causan perjuicio al apelante, digamos, donde se fundamenta la queja, precisamente. Entonces, para que la Corte pida es, o por un exceso de celo, puede ser, o lo más probable, que todos, digamos, todos los que leímos ayer el diario pensamos, es, bueno, acá la Corte con muy alta probabilidad va a fallar a favor y digamos, fácticamente esto en la mayoría de los casos implica la paralización del expediente. Esto es cierto. Después se han dicho otras cosas que son, digamos, inexactas. O sea, esto la Corte tiene facultades para hacerlo, lo ha hecho en muchos otros casos. Yo no creo que la crítica por ese lado es infundada, es decir, la Corte no hizo nada que no esté en su jurisprudencia o que no esté en la ley. Sí puede haber, obviamente, una especulación electoral, un motivo espurio en los tiempos y en, digamos, en cómo se presentan las cosas, pero bueno, eso ya es parte del análisis más político que cada uno de nosotros podemos hacer tomando un café, digamos, y que excede lo jurídico. Claro, bueno, pero finalmente el juicio avanza a partir del día martes. Exacto, hay un detalle en la página del Centro de Información Judicial que es para mí significativo, que depende este sitio de la Corte, que es que publica el modo en que deben acreditarse los periodistas para el martes, dando a entender que el martes la audiencia se va a hacer. Claro. Si no, digamos, eso posiblemente no ocurriría. Ahora, bueno, y después de este comunicado, si el juicio no arranca el martes, es un papelón increíble de la Corte. Pero puede pasar un montón de cosas, es decir, este planteo de suspensión pueden hacerlo ante el propio Tribunal Oral 2 y el tribunal podría pedir, digamos, decidir la suspensión hasta que se resuelva la queja. La Corte podría pedir la suspensión sin entrar en el fondo de la queja. Esto es una jurisprudencia bastante poco común, pero también está dentro de la gama de posibilidades que la Corte tiene. Es decir, puede que no lo suspenda el martes, pero lo suspenda la semana que viene o dentro de un mes. Es decir, acá la Corte tiene bastante discrecionalidad, lamentablemente, pero eso ha sido así históricamente. Sí, yo creo que lo que la Corte no supo leer bien, que creo yo también hasta el actual gobierno no ha sabido leer bien, es que la ciudadanía votó un cambio básicamente para que se avance en estos juicios. Y ni desde la política ni desde la justicia se le ha hecho caso o se ha escuchado digamos el pedido de la ciudadanía, ¿no? Creo que en este sentido, por eso la reacción me parece ayer a lo largo y a lo ancho del país fue una cosa tremenda, increíble, ¿no? Desde luego. Bueno, tuvimos hace poco el caso de la absolución de Menem, porque el juicio excedió el plazo razonable. Eso generó indignación, por supuesto, porque lo peor que nos puede pasar es que no haya sentencia, o digamos, que no lleguemos a tiempo a juzgar. Después, si la sentencia nos gusta o no, si está hecha bien o mal, podremos criticarla, pero por lo menos tendremos una resolución judicial que se pronuncie sobre el tema. Lo peor, digamos, la forma de impunidad más obvia es la de que pase el tiempo y digamos, las cosas... Y que prescriban las causas, claro. Exactamente. Y, digamos, algunos intentos se han hecho, es decir, las auditorías, por ejemplo, sobre causas de corrupción que el Consejo de la Magistratura inició sobre los juzgados de Comodoro Pi, si bien no han tenido todavía una traducción en juicios políticos o procesos disciplinarios con motivo de esas auditorías, sí han generado, lo cual es obvio, un aceleramiento bastante notorio de las causas en general, y uno lo puede estar viendo en las sucesivas auditorías que está haciendo el Consejo después de que inició esa tarea. Dicho de otro modo,
Cuando los empezamos a vigilar, la celeridad es un poco más acentuada. Desde luego hay que hacer muchísimas reformas para que los procesos, sobre todo los procesos penales, donde se discute la libertad de las personas, sean más veloces y lleguen las sentencias en tiempo y forma, ¿no? Señoras y señores, Martín Ollararte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de El Salvador. Un gran abrazo y gracias por su tiempo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.